Como era de esperar, a la mayoría que queremos estudiar ciencia o ingeniería nos encanta el conocimiento. Cualquier dato curioso será bienvenido y cualquier pregunta será rigurosamente explicada. En general, nos gustan los problemas, nos gusta discutir las posibles causas de un fenómeno y nos gusta el conocimiento que nos puede ayudar a comprender el mundo. Todo esto está muy bien, pero ¿qué hay realmente detrás de la naturaleza? ¿Por qué nos atrae tanto? Hay una pregunta que engloba todas las anteriores, la madre del cordero, y esta es: ¿qué es realmente la ciencia? Para resolverlo, vamos a tener que dar un viaje al pasado. La ciencia nació en la antigua Grecia, influida por Mesopotamia y el antiguo Egipto, dieron forma a la filosofía natural, un intento de buscar explicaciones a los fenómenos naturales en base a la observación. Por ejemplo, ellos tuvieron la primera idea de el átomo, como partícula indivisible con vacío entre ellas. Esta idea la tuvo Demócrito, fundamentalmente. Y para que nos hagamos una idea de lo loco que es esto, vamos a hacer un juego. Te voy a pedir que imagines la nada. ¿Ya? Lo más probable es que te hayas imaginado un lugar oscuro. Sin embargo, la nada no está ni oscura ni iluminada, no tiene ni siquiera dimensiones. Es una cosa loquísima. Para plantear el átomo, primero tenemos que imaginarnos el vacío. Ya hemos descubierto cuán difícil es, lo que demuestra lo moderno que era Demócrito para su tiempo. Lamentablemente, esto no tuvo mucho éxito entre los griegos y triunfó más la idea de los 4 elementos de Empédocles. La idea de la ciencia avanzó bastante tras la revolución científica. Pasaron de tener más peso aquellos argumentos que tenían los filósofos con más prestigio a aquellos argumentos que tuviesen más pruebas o más experimentos para contrastarlos, básicamente. De esta forma se desarrollaron 2 nuevos tipos de experimentos. Pero espera, ¿hay tipos de experimentos? Según mi científico favorito, Peter Brian Medawar, existen 4 tipos de argumentos. En la antigua Grecia predominaban los aristotélicos. A base de observar, sacan ideas y posibles conclusiones. Los 2 nuevos experimentos que se desarrollan en la revolución científica son aquellos que sí requieren de unos experimentos para contrastarlos y para sacar las conclusiones. Por un lado tenemos los baconianos. Se plantean preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la estructura del ADN? ¿Qué hace que los casquetes polares se estén derritiendo? No son realmente, como vamos a ver en el siguiente tipo, una hipótesis que hay que contrastar, sino que es una pregunta y a base de análisis se saca una conclusión dándose cuenta de los patrones que se repiten. Por otra parte, como ya he adelantado, los galileicos incorporan la idea de hipótesis. Son los más famosos y se deduce una hipótesis. Esa hipótesis, si el experimento muestra que es falsa, la hipótesis se cambia. Si muestra, o más bien no muestra que es falsa, se siguen haciendo pruebas. Espera. Entonces los aristotélicos, los baconianos y los galileicos. ¿Pero no he dicho que había 4? Pues sí. Medawar introduce un 4º tipo de experimento que son los kantianos. Son aquellos que tras hacer el experimento, es decir, en base a un experimento, se plantean preguntas más fundamentales, como por ejemplo, ¿por qué este teorema funciona? No sé si os habéis percatado, pero en las ciencias empíricas, es decir, física, química, biología, medicina, predominan los experimentos galileicos y los baconianos, mientras que en las ciencias formales, como la matemática o la filosofía, se basan más en los kantianos, incluso. Entonces, ¿por qué este último experimento no lo he incluido con los 3 anteriores? Porque este no es propio de la revolución científica, sino más de la actualidad. En la ciencia moderna, a pesar de que vaya a contar solo 3, realmente existen un montón de características nuevas. Esto es gracias a que años de prueba y error nos han ayudado a identificar las herramientas. En primer lugar, los errores se ven como victoria en lugar de fracaso. Esto, además de quitarnos un peso enorme de encima, nos ayuda a clasificar los errores como son realmente. Todos hemos escuchado que los errores son enseñables. Pues esto es verdad. Nos enseña el camino que no hay que seguir para llegar al objetivo, básicamente. En ciencia, un ejemplo es una hipótesis. Cuando una hipótesis se contrasta y es falsa, en vez de martiriarnos porque hemos tenido una idea equivocada, pues básicamente sabemos que hipótesis ya no es cierta y por tanto podemos seguir a la siguiente. En segundo lugar tenemos la especialización. Esto nos permite llegar en una rama concreta a entornos que nunca habíamos imaginado. Esto se puede corroborar con las nuevas carreras, como por ejemplo nanotecnología o ingeniería de la IA, que han aparecido en todo el mundo.
Y por último está el escepticismo científico. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que en ambientes formales los científicos tienden a cuidar más su lenguaje. Por ejemplo, se tiende a hablar de hipótesis en lugar de teoría cuando nos referimos a una idea que todavía no ha sido contrastada o demostrada lo suficientemente. Volviendo al principio, entonces, ¿qué es la ciencia? Pues la verdad es que es una muy buena pregunta, pues no lo sabemos con certeza. Podemos definirlo como sus características, por ejemplo, es sistemático, tiende a organizar ideas, como hace por ejemplo Wikipedia. Pero yo voy a dar mi opinión sobre qué considero que es ciencia. Para empezar, la ciencia es un concepto abstracto. Es tan complicado de definir que considero que no se puede definir al 100%. Sin embargo, tengo una cosa muy clara. El esfuerzo y trabajo, el sudor y las lágrimas de los anteriores científicos han servido para algo, y ese algo es enorme. Ya lo dijo Newton, si consiguió ver más lejos que los demás, fue porque estaba sentado a hombros de gigantes, haciendo referencia a aquellos curiosos que plantearon antes que él el porqué de las cosas. La ciencia es aquel conjunto de engranajes de la naturaleza que dan forma a nuestro mundo y a todo lo que nos rodea. Desde la antigua Grecia, e incluso mucho antes, hasta el día de hoy, hemos recorrido un sendero larguísimo y por cada persona que pasa por ese sendero se le añade un granito de arena al tarro y espero que algún día yo pueda añadir otro granito de arena.